buenas noches, católicos informados. Sean bienvenidos un miércoles más a este programa de Un Café con Tres de Fe, el cual vamos a recibir con un fuerte aplauso. Esta noche estaremos degustando la fe con ustedes, una servidora, Yareni Ortega, y mi compañero y amigo, Rolando Tobit. Saludamos a todos los católicos informados que un miércoles más nos acompañan desde sus hogares. Qué alegría que estén con nosotros. Bueno, queremos recordarles rápidamente que pueden visitarnos a través de todas nuestras redes sociales, a través de Facebook como Catolin, en Instagram como Catolin-noticias, en Twitter y TikTok como Catolin-in, y que pueden visitar nuestro sitio de noticias www.catolin.com para seguir actualizados, para seguir informados acerca del acontecer católico en Jalapa, México y en todo el mundo. Esta noche tenemos una temática muy interesante para todos ustedes, ya que vamos a hablar acerca de la liturgia eucarística, de esa en la que participamos nosotros frecuentemente. Vamos a hablar también acerca de los errores más comunes que se cometen en la Santa Misa, y para esto nos vamos a basar en la instrucción Redemptionis Sacramentum, donde se describe detalladamente cómo es que debemos celebrar esta gran fiesta que como católicos tenemos que realizar. Y bueno, acerca de lo que dice Yare, me gustaría que durante el programa a veces algunos abusos, algunas otras cosas que ustedes conozcan que se realizan, pueden irlas comentando para que nosotros a través de los comentarios las vayamos diciendo aquí para todos ustedes. Rápidamente les recordamos que en Instagram y en Twitter pueden interactuar a través de estas preguntas que hemos realizado y conocer su opinión. Pueden ir a votar en estas preguntas. La primera es si han leído la Redemptium Sacramentum. Obviamente la respuesta es sí o no. Y la segunda pregunta que tenemos es ¿cómo recibes la Sagrada Comunión? Y tenemos 4 opciones. La primera es de rodillas, de pie, en la mano o de manera espiritual. Bueno, yo les comparto aquí a los Catolins, yo me gusta recibirla, bueno, más que gustar, es porque Dios ya ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros ese llamado, y yo la recibo de rodillas y en la boca, y gracias a Dios, incluso en estos tiempos de pandemia, he tenido la oportunidad de recibirla de esta manera. Yare, ¿tú de qué manera recibes la Sagrada Comunión? A mí también me gusta mucho recibirla de rodillas y en la boca, así es como me he formado y como me gusta hacerlo, y también pues a ustedes todos los invito también a que la reciban de esta forma, y bueno, también en otros programas hemos hablado acerca de lo que es la comunión espiritual, que bueno, no realizamos únicamente cuando estamos en la misa y no podemos comulgar, sino que es un hábito que también podemos realizar en nuestro día a día, aunque no estemos celebrando la Santa Misa, también cada uno de nosotros puede hacer una comunión espiritual. Y de sobre esto que dices, recordar que Jesús va a tomar en cuenta, ¿verdad? Como le dijo a Santa Catarina de Siena, que va a tomar en cuenta las dos comuniones, la espiritual y pues ya lo que es la comunión propiamente. Pero bueno, ya esto es tan apasionante que ya cada uno va profundizando en este tema. Y bueno, para esta primera sección tenemos una invitada especial. ¿Nos quieres decir quién es, Yare? Así es, tenemos hoy como invitada a Marisol Flores, que nos va a hablar acerca de la celebración eucarística. Así que les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenida a los estudios. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué alegría que estés acompañándonos. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante del cual ya ha dado una introducción, y vamos a profundizar acerca de la Eucaristía, acerca de quizás de algunos errores o excesos que podemos llegar a tener, tanto laicos como consagrados, acerca de la misa. Pero bueno, Maifro, el micrófono es tuyo y arráncate con este tema. Muy bien, y bueno, como bien decías, en ocasiones llegamos a cometer algunas acciones que van fuera de lo que es la liturgia, y bueno, es importante que nosotros como católicos estemos enterados de todo lo que es importante hacer y no hacer al momento de la celebración eucarística. Recordemos que la celebración eucarística es lo más grande para nosotros en nuestra fe, que no debemos tomarlo a la ligera, sino que realmente le demos la importancia y la veneración que debe de tener para cada uno de nosotros en nuestra fe. En sí, la celebración de la misa es el centro de la vida cristiana, y por esto también nosotros debemos de actuar con decoro y con la veneración correspondiente y necesaria.
En este caso, nosotros como fieles laicos no estamos llamados a ser pasivos en una celebración eucarística, al contrario, debemos ser también participantes activos, porque nosotros compartimos también con el sacerdote nuestro sacerdocio real como laicos, y en ese aspecto también nosotros debemos de ejercerlo con ese decoro y con esa participación respetuosa de cada momento de la Sagrada Eucaristía. En este sentido, bueno, cada uno de nosotros debemos participar también no solamente en la parte responsorial, sino incluso en los momentos de silencio estamos también actuando activamente mediante la intromisión y también la meditación de cada momento de la celebración. En este sentido, nosotros reconocemos que la gracia bautismal nos está introduciendo realmente en lo que es el sacrificio de Cristo, que nosotros no solamente somos meros espectadores, sino que también nosotros participamos de ese sacrificio. Por lo tanto, estamos llamados también a ser como esa hostia viva y santa para ofrecernos en el sacrificio conjunto con Cristo. Esto que nos menciona Marisol me parece bastante muy importante, y solo para darle como tip a los Catolins para seguir redondeando esto que acabas de decir, no es como cuando vamos al cine, cuando vamos a ver a un evento deportivo, no es una cuestión en la que uno solo ve, como bien lo dice, solo espectamos, no, sentirnos parte, y sobre todo hacer hincapié en esta parte que ya nos mencionaste, en el silencio, porque corre la tentación que en los silencios estar pajareando, estarnos durmiendo o aprovechar para ver el reloj. Esto que nos mencionas yo creo que es muy importante, porque cuando vemos, cuando estamos en silencio, cuando respondemos, no solamente físicamente, sino también involucrados espiritualmente en lo que está aconteciendo en el altar. Así es, y igual de esta forma nosotros tenemos que estar siempre atentos en los momentos en los que nos toca participar de manera oral, de manera verbal, porque no en todo momento nosotros vamos a unirnos de manera activa en esa parte, ¿no? De alzar nuestra voz. Hay momentos que son propios únicamente del sacerdote, y hay otros en los cuales nosotros como laicos ya nos unimos. Entonces, en esta forma nosotros, por ejemplo, con las aclamaciones del pueblo, en las respuestas, en los salmos, en las antífonas, sí alzamos nuestra voz y estamos respondiendo dentro de la liturgia. Pero también es importante que durante la catequesis a cada uno de nosotros se nos proporcione esa información y esa formación, sobre todo, en qué momentos nosotros podemos compartir esa parte, ¿no? Y también que podamos observar, ser muy observadores en caso de que se ocurra algún abuso, porque no todas las personas estamos conscientes de esto, de que pueden ocurrir algunos abusos litúrgicos en los cuales se llega incluso a poner en riesgo la validez de la celebración eucarística, y esto es muy grave. Por lo tanto, nosotros vemos que un abuso litúrgico es todo aquello que por pasivo o activo llega a estar fuera de las normas con las cuales se debe ejercer la celebración eucarística. Hay que ser muy observadores en ello, y también ser muy conscientes de que como laicos tenemos también el derecho de vivir la celebración con la plenitud y la soberanía que lleva, no bajarlo a una simple convivencia, como bien decías, porque no es una reunión fraterna únicamente, sino que realmente es el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Esto que menciona Marisol me hace recordar un ejemplo que no sé si tal vez lo dimos o lo mencionamos en un programa pasado, y es que la liturgia es muy importante, la forma y el fondo. Hace unos meses, quizás máximo un año, se hizo famoso unos casos en Estados Unidos, donde se estaba cambiando la forma del bautizo. No necesariamente ahorita la de la Eucaristía, pero sí la forma del bautismo. O sea, las palabras con las que está bautizando, y lo que provocó es bautizos inválidos. Y fue muy sonado el caso porque un sacerdote se dio cuenta al ver su video donde lo estaban bautizando que lamentablemente un sacerdote con ideas quizás modernistas cambió su liturgia, y se dio cuenta que él no estaba bautizado, y por consecuencia todos los demás sacramentos, y se acerca con su obispo y tuvieron que administrar
por orden otra vez los sacramentos, y se hizo una campaña ahí bastante interesante, ¿no? Entonces, como un ejemplo puede llegar a afectar si es que la liturgia, tanto en la Eucaristía, no se hace de manera correcta. Así es, y por eso es muy importante estar conscientes de cada uno de estos momentos, como bien lo dices, en cada uno de los sacramentos, los ritos litúrgicos, todo lo que conlleva, y también estar nosotros plenamente preparados desde antes de entrar a la celebración eucarística. No se trata de que nosotros lleguemos a tiempo a la hora y ya con eso es suficiente. Incluso es recomendable que nosotros desde antes ya vayamos preparándonos para poder vivir con solemnidad esta celebración. Para esto también podemos nosotros tomar en cuenta los sacramentales. El rezo de la liturgia de las horas es muy recomendable también como parte fundamental de nuestra fe. Así como el rezo del Santo Rosario, no podemos dejarlo fuera. Imagínense, católicos, qué importante y qué grande sería que nosotros nos preparáramos para la celebración eucarística si antes rezáramos, por ejemplo, la liturgia de las horas. ¿Qué preparación para nuestra alma podría llevarnos a vivir una celebración eucarística mucho más entera, más vivencial de lo que realmente es? Porque la liturgia no está separada, es un conjunto y por lo tanto a nosotros nos va a llevar a vivir nuestra fe con mayor alegría, con mayor gozo, con mayor entrega. Igual el rezo del Santo Rosario, hacerlo desde antes y también formarlo dentro de nuestra celebración, no dentro de la celebración de la misa, sino como algo de disposición. Estar siempre dispuestos, y esto involucra también desprendernos de aquello que nos pueda incluso distraer durante la celebración. Tal vez pueda sonar exagerado que nosotros apaguemos los celulares o que dejemos afuera todo aquello que nos pueda distraer, pero no es una exageración, porque es realmente el sacrificio el que se está haciendo en este momento, es un memorial y no podemos dejarlo de lado, no podemos restarle la importancia que tiene. Por eso también nosotros nos reunimos por la llamada de Dios a cada uno de nosotros, no como una relación fraterna en la que nosotros por caernos bien o por querer estar como iglesia unidos, no es eso lo fundamental, sino que nosotros somos llamados por su Espíritu Santo para vivir esta celebración. Así también nosotros debemos de vivirlo de manera recta y siempre guardando las normas de la Sagrada Liturgia. Para esto, también nosotros como fieles laicos tenemos la oportunidad de acceder a algunos servicios dentro de la celebración, por ejemplo, los que sirven como acólitos, como monaguillos, aquellos que son lectores. Sin embargo, ellos no deben de hacerlo simplemente porque quieran hacerlo. Para ello necesitan una formación, y esa formación debe de estar centrada en la liturgia. Una persona que no conoce los procesos, la forma y los cuidados que debe de tener puede caer en estos errores, y a lo mejor no son malintencionados, sino por el desconocimiento de lo que esto requiere. Entonces, por eso siempre es importante la formación, y el obispo diocesano también debe vigilar que esto se cumpla. No nada más es cuestión de cuidarlo dentro de la parroquia, sino que el obispo también tiene que estar al pendiente de que esto se cumpla en todas las parroquias. Así es, muchas veces pues el cristiano llega a caer en el error pues de cometer faltas graves durante la Santa Misa, y justo por esto que dices, por ignorancia. Pero también si nosotros en algún momento estamos viendo durante la Santa Misa que alguno de nuestros hermanos está cometiendo alguna falta, que alguno de nuestros hermanos está distrayendo, está cuchicheando por acá, pues también tenemos la responsabilidad como católicos y por amor a Dios de corregir al hermano, claro, siempre con el amor, no gritándole, no haciéndole caras, no enojándonos, sino pues guardando la compostura y recordándole al hermano que lo que estamos celebrando pues es el sacrificio de Cristo. Así es. Igual para los que son servidores durante la celebración, es importante hacerlo con dignidad y decoro. No porque una persona sirva durante la Sagrada Eucaristía tiene mayor importancia que los demás fieles laicos, y es parte de la humildad que nosotros no debemos de perder al momento de la celebración. Por esto es que nosotros debemos de mantenernos siempre en esa conciencia de la dignidad de cada una de las personas que lo están viviendo,
no aumentarle, no caer en la clericalización laical, pero tampoco disminuirle el valor del sacerdote. Porque si bien el sacerdote está celebrando y puede tener a estos apoyos como son los acólitos, como son los monaguillos, él no deja de ser el representante de Cristo en este momento. Entonces, no debemos de restarle esa importancia y por su parte el sacerdote no delegar lo que solamente a él le corresponde, porque entonces caería también en un abuso y sería algo grave, algo que es realmente reprobable durante la celebración. Por eso también nosotros debemos de conocer qué es lo que nosotros podemos hacer como laicos y en qué no nos debemos de involucrar. Incluso en las cosas más sencillas como son las oraciones o la plegaria eucarística, que es únicamente y exclusivamente para el sacerdote, nosotros no tenemos por qué realizarla de manera conjunta. Hay momentos específicos para la actuación del laico y otras que son específicos para el sacerdote. Igual ya cuando uno se encuentra en este momento de la plegaria, puede ser que nosotros estemos uniéndonos, pero en el silencio desde nuestro corazón. No es necesario que vayamos repitiendo las palabras del sacerdote. Eso dejémoslo para quien lo tiene que hacer en ese momento. Nosotros podemos apoyar ya en lo que son las respuestas del diálogo del prefacio, el santo, la aclamación después de la consagración y la aclamación del amén. Entonces, no olvidemos en qué momentos nosotros hemos de intervenir. No tenemos que realizarlo todo porque no somos nosotros los que estamos presidiendo la Santa Eucaristía. Ahora, como bien decía Yare, también es un derecho nuestro como laicos el vivir la celebración, pero también tenemos que denunciar en el momento que no se esté realizando como debe de ser. En este caso, si nosotros observamos algún abuso en la liturgia, debemos de tratar de corregirlo en nuestro caso y también, si es necesario, acudir con el sacerdote y con el obispo ya de manera escrita y perseverar en ello, porque en ocasiones a lo mejor no se da un seguimiento instantáneo, luego así en el momento, y sin embargo nosotros tenemos que seguirlo buscando para que se haga la corrección inmediata, no quedarnos con las manos cruzadas, sino también buscar que esto se corrija porque es parte de nuestra fe, es parte de nuestra vivencia. Entonces no lo dejemos a un lado. De igual manera, al momento de la celebración, las homilías deben de ser preparadas con anticipación y es algo propio también del sacerdote. No una improvisación en ese momento, que también sería algo lamentable y reprobable durante la celebración. Entonces, este tipo de situaciones debemos de también buscar que se vayan erradicando dentro de la iglesia, no quedarnos sentados simplemente viendo cómo las cosas siguen pasando sin ejercer nosotros ese derecho. Entonces, cada vez que nosotros veamos un abuso, también de declararlo, tratar de corregirlo, pero si es necesario hacer esas observaciones. De igual manera, durante la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no debemos de hacer separaciones. Al momento de vivirla, no es posible que se viva nada más, por ejemplo, por un lado la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística por otro. Es una sola y por lo tanto de esa misma manera la hemos de vivir. Por lo tanto, si yo laico me encuentro en la mañana en una misa matutina y nada más me puede estar un rato y luego en la tarde quiero ir a lo que me falta, no es la forma correcta en la que nosotros debemos involucrarnos en la celebración, porque nosotros debemos de permanecer desde el canto de entrada hasta el final de la Santa Eucaristía. Entonces, no perdamos tampoco de vista esto, porque puede ser algo en lo que podemos caer por las situaciones de la cotidianidad, ¿no? A lo mejor por las premuras, por todo lo que pueda suceder y falta de disposición para la celebración. Esto también sería algo muy lamentable de parte nuestra. Tampoco está permitido omitir o sustituir las lecturas que ya están destinadas para la liturgia. Ni siquiera el sacerdote mismo tiene la potestad para cambiarlas. Debe de seguir de acuerdo a lo que ya está establecido en el misal romano.
De igual manera, nosotros no podemos hacer ese tipo de peticiones de cambiar el salmo responsorial o la lectura porque me agrada, porque me gusta, porque no es algo que a nosotros nos compete. Debemos de seguirlo así tal cual ya está aprobado por la Santa Sede. Entonces, respetemos también esta parte. La lectura evangélica corresponde únicamente al sacerdote. Por lo tanto, un laico, por más religioso y por más formado que esté, no tiene la potestad para ir a hacer la proclamación del evangelio. Eso únicamente es del sacerdocio. También de alguna forma nosotros podemos incluirnos, pero en las lecturas previas al evangelio. Eso sí es permitido. Pero para esto, como ya les decía, debe de haber una formación. Igual es recomendable que la persona que acuda a este servicio sea una persona que esté, digamos que más preparada y que no cause asombro a la comunidad de fieles por alguna situación que pueda, ¿mande? Pública, exactamente. ¿Por qué? Porque no debemos de perder el sentido que tiene la Eucaristía. No estamos ahí por las personas, no lo mundanicemos. Tiene que estar centrado en Cristo y de esa manera es como nosotros debemos preparar todo lo conveniente para la celebración. En este caso también, por ejemplo, en cuestión de la homilía, no podemos mezclarla con frases políticas o con alguna ideología o algo profano, algo típico de nuestra época. No, la homilía debe de estar centrada en Cristo, en todo lo que la liturgia nos va mostrando en ese momento. Igual en el credo y en la profesión de la fe, nosotros no debemos de meter algún otro texto. Tiene que ser lo que ya está escrito y aprobado ya desde antiguo. Entonces, esto no debemos de perderlo de vista, no cambiar la liturgia por algún texto fuera de lo que ya está aprobado. En el caso del Gloria y el Santo, nos sucede lo mismo. ¿Cuántas veces no nos podemos encontrar con que Gloria ha sido cambiado en su letra, se han metido algunas otras versiones y esto tampoco debe de suceder? Ya es un himno antiquísimo que nos muestra lo que es la veneración a nuestro Señor, lo que nosotros debemos de mantener. Entonces, no debemos de meter otras versiones. Igual en el rito de la paz, y disculpen que vaya muy rápido, pero es un tema bastante amplio. El rito de la paz tampoco es una acción para causar desorden dentro de la parroquia. Al contrario, debe ser algo más recatado de 2 o 3 personas que estén a nuestro alrededor. No es un acto penitencial. Entonces nosotros debemos de realizarlo lo más sobriamente posible. Igual el sacerdote, desde el presbiterio, saludar darle la paz a los ministros, pero no hacer de esto un movimiento más exagerado de lo que debe de ser. Entonces, ante esto también mucho cuidado. No vayamos a buscar al familiar que está a la otra esquina de la iglesia. Siempre en el lugar que estamos, 2 o 3 personas es suficiente. Ya en este caso, si fuera por parte de la conferencia de los obispos, alguna otra forma de dar la paz, bueno, ellos lo harán saber. Pero mientras tanto, nosotros debemos de acatar las normas que ya están establecidas. Por otro lado, el ambón no debe de ser utilizado para otro tipo de proclamaciones si no es la misma liturgia. Incluso los testimonios de los fieles laicos no tienen lugar en el ambón. Pueden ser fuera de la celebración litúrgica en otro espacio ya destinado para ello, que sea adecuado, pero el ambón siempre es para la proclamación de la palabra, no utilizarlo para otra cosa, ni siquiera para la homilía. Y a lo mejor es algo que nosotros podemos observar en algunas parroquias. Lamentablemente, esto también es un abuso. También, por otro lado, nosotros vemos, por ejemplo, la misa y las confesiones. No debemos de mezclar los ritos cuando estos están no en contraposición, sino que pueden incluso... ¿Mande? Uno precede al otro. Exactamente, uno precede al otro. Entonces, el sacerdote está presidiendo la misa. Sin embargo, si se encuentra otro sacerdote dentro de la parroquia, él sí puede realizar este sacramento sin
hacer alguna afectación a lo que es a la Santa Misa. Entonces, son muchos puntos, pero creo que es algo que nosotros debemos de también ir formándonos en esta parte para que podamos vivenciar nuestra fe lo más cercano posible a lo que Jesucristo instauró para cada uno de nosotros. Marisol, antes de que nos des una idea final o que vayas abreviando estos primeros capítulos, ¿verdad? Del Redemptorium Sacramentus, de que una manera sintética nos los has plasmado. Yo quiero recordar a los católicos que es muy importante conocer la liturgia, conocer los pasos, conocer lo que es permitido y lo que no, porque a veces en un falso ecumenismo, en un falso diálogo de querer acercarse a los alejados, se vulneran, se afectan partes esenciales de nuestra fe, partes esenciales de la liturgia, por como les digo, como un falso caerles bien a gente que ni es católica. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Hace unos meses hubo una noticia que me parece que fue en Argentina o en el sur en un país sudamericano, donde un sacerdote invita incluso a un pastor protestante a celebrar la Eucaristía y a, pues entre comillas, consagrar, y pues obviamente hubo un problema, hubo laicos que denunciaron ese acontecimiento, y no, porque no, con Jesús no podemos decir, bueno, pues yo cedo en la Eucaristía para caerte mejor, o sea, no es así. Y otros recientemente, cuando estuvieron dándose estas misas del sínodo en el sur de Estados Unidos, pues hubo un rito medio extraño y pagano, completamente anticatólico, que una persona con un tamborcito, como con una palma, iba, pues quién sabe, haciendo qué sobre el altar, sobre el ambón, y vemos cómo se mezclan cosas que no deben ser en aras de un falso diálogo. Exactamente, y qué bueno que tocas este punto, porque la misa no está para agradarle a las personas que están celebrando en ese momento, no es para llamar la atención, no es para que sea más amena. La celebración eucarística ya es por excelencia maravillosa, y así deberíamos de verla nosotros, no dejar de lado esa gran virtud que tiene cada uno de los momentos que tiene la Santa Misa. Por eso incluso nuestros gestos, nuestras posturas deben de ser los adecuados para cada momento, cuando nos debemos poner de pie, cuando estar sentados y cuando arrodillados. En este caso, por ejemplo, en la consagración es el único momento en el que se nos invita a estar arrodillados, pero si en caso de no estar el área disponible para ello, se puede hacer una inclinación profunda en el momento de la genuflexión del sacerdote después de la consagración. Entonces, tener en cuenta todos estos puntos nos va a ayudar también a nosotros a vivir la celebración eucarística con esa solemnidad que merece, con ese significado en cada uno de nosotros. Igual el estar de pie, el acompañar al sacerdote es muy importante, y en el momento de estar sentados también con el absoluto respeto, no distraernos por otras cuestiones, ni por el vecinito, ni por lo que pasó arriba o porque ya se equivocaron. Eso no es importante. Por eso es estar dispuestos a todo lo que es la celebración eucarística. Bueno, Marisol, te agradecemos mucho por este tema que nos has compartido, por sintetizar estos dos primeros capítulos, y bueno, invitar a los católicos informados a que no se conformen con esa primera parte, sino que ellos también puedan leer, puedan profundizar, y si ven que algo que hacen incorrectamente en la misa tienen que corregir, pues adelante, ¿no? Una vez que ya aprendemos, es momento de instruir a los demás. Así que, Marisol, pues te agradecemos muchísimo, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Mayfro con este primer tema, y queremos recibir en los estudios de Catolin a Carla de la Cruz, que va a estar acompañándonos y con una carga de fe, y la recibimos también con un fuerte aplauso.
Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludar a todos los Catolins que en este día nos están acompañando a través de esta transmisión. Y bueno, en esta noche voy a compartir con ustedes esta carga de fe. Hoy, 10 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra a uno de los pontífices más importantes en la historia de nuestra antigüedad cristiana. Este papa fue muy importante, como ya les mencionaba, y bueno, se trata nada más y nada menos que San León Magno. Y bueno, San León Magno fue un pontífice muy querido y muy amado. Él llegó a ser secretario de dos papas importantes también, como fue el Papa Sixto III y también San Celestino. Ahora bien, en 29 de septiembre del año 440, San León fue elegido como papa de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, a lo largo de su pontificado, él se mostró como un papa verdaderamente amoroso por la Iglesia. Fue muy alegre. Él siempre se preocupó por todas las necesidades que tenía su grey amada. Él realmente fue muy amado por toda la comunidad cristiana. Incluso durante su pontificado fue el nombrado Magno, porque bueno, él solamente se llamaba León. Y bueno, este nombre de Magno, que significa el grande, fue dado por todo este pueblo de Dios que lo veía como un pontífice muy amado. Y bueno, él se caracterizó por escribir muchas cartas que iban dirigidos a todos los cristianos de Occidente. Y bueno, actualmente nuestra iglesia conserva esas cartas como enseñanzas muy buenas y profundas para nuestra Iglesia Católica. Así como también tenemos de él muchos sermones que han sido guardados como escritos. Y bueno, que por estos sermones y estas cartas, nuestro Santo Papa ha sido nombrado doctor de la Iglesia Católica. Bueno, también durante ese pontificado, él tuvo que luchar con muchas personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. A lo largo del pontificado, que fue por más de 21 años, él luchó contra diferentes herejías, contra el nestorianismo, contra los maniqueístas, etcétera. Y bueno, también dentro de sus cartas y dentro de sus sermones, combatía todas estas creencias y todas estas herejías que se presentaban a lo largo de nuestra iglesia. Y bueno, que buscaban combatir lo que era nuestra creencia católica. Justamente en contra de la herejía nestorista, que bueno, decía que que Jesús no era ni verdadero Dios, ni verdadero hombre, o que era uno o que era el otro, él escribió una carta en donde especificaba de una manera tan profunda cómo es que Jesús era un verdadero Dios y era un verdadero hombre. Y bueno, durante el Concilio de Calcedonia, se leyó esta carta en frente de todos los obispos que habían citado para este concilio. Y bueno, al finalizar la lectura de esta carta, más de 600 obispos que estaban reunidos ahí, todos se pusieron de pie y dijeron a una sola voz: San Pedro ha hablado a través de León. Y bueno, este fue un momento muy importante para este periodo en el que San León demostró una autoridad impresionante sobre lo que era el pontificado, sobre esta sede que había dejado Pedro ahí en Roma. Y bueno, la verdad es que León fue tomado como un papa muy amado, ya se los mencioné, y también muy sabio y reconocido no solamente por los líderes eclesiásticos, sino también por los líderes que había en el mundo, por los reyes, etcétera, etcétera. Y bueno, él también se buscó la manera de llevar la paz también al mundo. Él intercedió para prevenir algunas guerras civiles, también para poder prevenir algunos ataques, y la verdad es que en su búsqueda de paz logró que muchas de esas guerras y muchos de esos ataques cesaran. Ahora les voy a leer un escrito muy bonito, que es pequeño, pero la verdad es que deja una enseñanza maravillosa que San León Magno escribió. Y dice solamente así: el que ama a Dios se contenta con agradarlo, porque el mayor premio que podemos desear es el amor mismo. El amor, en efecto, viene de Dios, de tal manera que Dios mismo es el amor. Y bueno, hoy en este programa estamos viendo la muestra de amor más grande que Dios nos ha dejado aquí a la humanidad,
que es la Eucaristía, que es la liturgia que nosotros estamos invitados a seguir para que podamos así encontrar el amor. Y a través de esta enseñanza de León podemos encontrar el camino perfecto que nos va a llevar a ese amor, a encontrar al Señor, a encontrar a Dios, al que tú, Catolín, y yo estamos invitados para poder llegar así a la santidad. Porque si tú buscas ese amor, si yo busco ese amor, vamos a poder llegar a la santidad, porque por naturaleza se nos va a dar encontrar esa santidad a la que estamos llamados. Y bueno, para finalizar, quiero decirles que es bien importante que conozcamos sobre la historia de nuestra iglesia, que conozcamos sobre todos estos santos, sobre estos doctores de la iglesia que nos han enseñado y nos han dejado, la verdad es que unas enseñanzas maravillosas. Hoy, 10 de noviembre, recordamos a San León Magno. Él es magno porque fue grande, porque así su pueblo decidió llamarlo. Que Dios los bendiga. Agradecemos a Carla de la Cruz y la despedimos con un fuerte aplauso. Queremos mandar saludos a algunos de ustedes que han estado interactuando con nosotros a través de la transmisión. Saludos a Nikki Cobos, a Fina Samar, a Sandra Luz López, a Margot Hernández y a Ros Roa. Marta Aguilar comenta, hace falta mucha catequesis de importancia de esta importante de la liturgia eucarística. Yolanda Márquez nos comenta, interesante tema sobre el más hermoso e importante evento cristiano que Jesús nos ha dejado. Muchas gracias, chicos. Catolín, Dios los bendiga. Les agradecemos a todos por sus comentarios y los invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de esta parte para que al final del programa también les mandemos sus saludos. Es momento ahora de que pasemos al segundo segmento, que es titulado Sagrada Comunión y que está a cargo de los conductores. Pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Seguimos meditando acerca de esta instrucción que nos permite conocer un poco más acerca de la celebración eucarística. Y ahora nos vamos a referir ya un poco más a lo que es la Eucaristía en sí. Se nos comienza diciendo en el capítulo 4 que la Eucaristía ha sido propuesta a los fieles como antídoto por el que somos liberados de las culpas cotidianas y preservados de los pecados mortales. La Santa Eucaristía es un regalo y una bendición para todos nosotros que se nos ha dado desde el cielo, pero es importante entonces que como católicos sepamos reconocer esta grandeza que hay dentro de ella y conozcamos cuáles son aquellos medios por los cuales podemos estar cometiendo una falta grave a tan grande sacramento. Entonces voy a permitirme comenzar con un primer punto. Cuando nosotros vamos a recibir la Sagrada Comunión, es importante que nos examinemos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer los pecados que llevamos cargando con nosotros, ya que el Código de Derecho Canónico en el numeral 916 nos dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Si una persona quiere comulgar, pero no ha ido a confesarse, entonces es mejor que no lo haga. Y si por alguna causa muy grave no pudo confesarse, entonces sí puede acercarse a la comunión, pero únicamente si lleva con ella una contrición perfecta y la intención de confesarse lo más pronto posible. Es decir, si yo quiero pasar a comulgar, pero tengo un pecado grave y no estoy arrepentido, entonces debo evitar hacerlo porque estaría cometiendo una falta grave contra este sacramento. Y también recordemos que nosotros dentro de la liturgia eucarística, al inicio de la Santa Misa, hacemos lo que es el acto penitencial, donde pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, le pedimos a María, a los ángeles e incluso a los demás hermanos que intercedan, que rueguen por nosotros para que nuestro Señor Jesucristo nos perdone.
Pero este acto penitencial que realizamos al inicio de la misa no sustituye lo que es el sacramento de la penitencia. Es más bien únicamente una forma en la que nosotros podemos disponer nuestros corazones para realmente arrepentirnos por las faltas que estamos cometiendo y pedirle perdón al Señor para que nuestro corazón esté mejor dispuesto y podamos recibir al Señor de una manera más digna. Y específicamente aquellos que procuramos asistir frecuentemente a la Sagrada Comunión o diariamente, tenemos aún más que examinarnos constantemente y confesarnos frecuentemente también para que no recibamos el cuerpo del Señor indignamente. Otro punto que también es muy importante acerca de esto es que no debemos permitir que no católicos o incluso no cristianos se acerquen al banquete celestial. Muchas veces puede ocurrir que donde asisten a una fiesta y personas que realmente no profesan nuestra religión quieren acercarse al sacramento, pues realmente por ignorancia muchas veces lo hacen, pero no debe ser así, sino que todo lo contrario, que nosotros tenemos que estar vigilantes, los sacerdotes tienen que estar vigilantes para que aquellos que no profesan nuestra fe no se acerquen a este santísimo sacramento. Además, recordemos también lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Profundizando acerca de la comunión, este mismo documento nos invita a reflexionar acerca de la comunión, cómo se debe de tomar la primera comunión tanto de los niños y como de los adultos. Aquí nos menciona 3 elementos, y el primero es tener una confesión previa. El segundo es que debe ser administrar la primera comunión, así como también la Eucaristía, por un sacerdote. Y el tercer elemento es que debe ser exclusivamente dentro de la misa. Y seguimos profundizando en esto que ya nos viene comentando Yare acerca de la confesión. Y es que recordemos quizás cuando íbamos a nuestra catequesis, cómo había un día destinado para todos nosotros en los que las catequistas nos llevaban, yo recuerdo, a las bancas de las iglesias y ahí nos formaban. Y uno por uno íbamos con el sacerdote para confesarnos. Y es que ese momento no lo dejaban al aire. Ese momento no era, bueno, en la semana les encargo, sino que tenían que cerciorarse que los niños, que cada uno de nosotros recibiera la primera comunión y estemos confesados previamente. Y si este cuidado se tiene y se tuvo al recibir la primera comunión, como ya lo hemos dicho, ¿cómo no tenerla cada vez que recibimos la Santa Eucaristía? Por eso, confesarse y estar preparados no tiene que ser un elemento únicamente de unos años atrás que quedó en nuestra preparación de la catequesis, sino también debe ser un elemento que acompañe nuestra vida cristiana todo el tiempo hasta el día de nuestra muerte. Aquí recuerdo el ejemplo de una beata, Imerna Labertini, que es la patrona de los niños que van a hacer la primera comunión, y es que ella, que muere en el año de 1333, tenía un gran amor a la Sagrada Eucaristía, y eso sin haber comulgado, y tenía una hermosa frase en la que decía: ¿cómo es posible que la gente no muera al recibir la Santa Comunión? Y es que ella no comprendía cómo es que si Jesús estaba en la Eucaristía y los niños la recibían, los adultos la recibían, no se llenaban de amor, no podían morir porque estaban en contacto con Dios mismo. Ella, antes de llegar a los 14 años, ya tenía ese anhelo de querer recibir la Santa Comunión. Y es así que, como conocemos en su vida, una Eucaristía se eleva, llega hasta ella, se postra arriba de su cabeza y ella la consume. Es decir, Jesucristo mismo va en un milagro hacia ella y es consumida. Momentos después, esta beata muere. Así que lo que fue su frase no se quedó en lo que hoy diríamos un estado de Facebook o de Twitter, sino que realmente lo llevó a la vida. Murió y le bastó solamente consumir una vez a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una invitación para cada uno de nosotros, católicos, que deberíamos de valorar. Debería bastarnos cada vez una Eucaristía para haber cambiado nuestra vida, pero nuestra fragilidad es tanta que el Señor nos invita a comulgar todas las veces que sea posible. También en este punto el documento nos dice que los niños tienen que tener una conciencia de lo que están haciendo, tienen que
que en su edad tienen que comprender lo que van a vivir. Pero yo no se lo diría a los niños, hoy no lo diría a cada uno de nosotros. Tenemos que tener la conciencia de lo que estamos viviendo cada vez que vamos al sacrificio del altar. Continúan otros 2 puntos más sencillos donde nos menciona que el sacerdote dentro de la misa no puede continuar la celebración sin que todos los que vayan a comulgar lo hayan hecho. Es decir, no podemos continuar mientras todavía se está repartiendo la Sagrada Comunión. Y el otro punto es decir que los ministros extraordinarios pueden ayudar cuando sea necesario. Y aquí también es hacer un llamado, porque a veces hay iglesias en pueblitos, en las ciudades, en diferentes partes de México o fuera de, donde a veces el sacerdote se queda en el altar sentado y solo son los ministros extraordinarios los que están distribuyendo la Eucaristía. Y esto es un error. Ustedes sacerdotes que están deben ser los primeros enamorados de Cristo, deben estar ahí al pie dando la Eucaristía con o sin pandemia. El Señor está está presente en esa Eucaristía y ellos deben ser los primeros. Ustedes tienen que estar ahí y solamente si es muchísima la gente y se requiere el ministro extraordinario. No abusemos incorrectamente de este servicio, porque a veces no es tan necesario porque las personas no son muchas y el sacerdote no se presenta o son los ministros los que lo hacen. Recuerden, el papel del ministro es únicamente cuando las circunstancias lo ameritan, y a veces alargar la celebración 5 minutos a nadie le hace daño. Catherine, es importante que también sepas que como cristianos nosotros podemos comulgar de rodillas o de pie. Y aquellos que se acercan a recibir la Santa Comunión de pie, antes de recibir a Jesús, deben hacer una genuflexión. También no debes ignorar que en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 843, se nos dice que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Es decir, que si nosotros queremos acercarnos a la Sagrada Comunión y nos arrodillamos y el ministro no nos quiere dar la comunión hasta que nos pongamos de pie, esto no es lícito. No se le puede negar a nadie la comunión siempre y cuando esté con toda la disposición de hacerlo y en gracia de Dios, por supuesto. Y de igual manera, si alguna persona quiere recibir el cuerpo de Cristo de pie, el ministro no se lo puede negar. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Es importante también mencionar que los fieles tienen el derecho de recibir la comunión, ya sea en la boca, pero también a quienes se la pidan en la mano, también el ministro se los debe dar de esta forma. Sin embargo, para este segundo modo, se tiene que tener un especial cuidado con la Sagrada Comunión, ya que aquí se corre el gran peligro de que la hostia pueda caerse o que la persona, el comulgante, se la lleve hasta su lugar. En esto también es muy importante resaltar que quien quiera recibir la Sagrada Comunión en la mano debe hacerlo inmediatamente cuando el ministro se la pone en ella. Es decir, no es que el ministro me la da y yo me voy hasta mi lugar y ahí la consumo, sino que tiene que ser inmediatamente, enfrente del sacerdote o enfrente del ministro. Nada de llevármela a mi lugar. Y también, si existe el peligro de profanación, el sacerdote es preferible que no dé la comunión en la mano, sino únicamente en la boca. Un elemento que también es muy importante dentro de la Sagrada Comunión es la bandeja para la comunión, que tristemente hoy también ya se encuentra en desuso en muchas de las iglesias. Y la bandeja de comunión pues es aquella que permite que se cuide de una manera más especial la comunión. Cuando el comulgante pasa a recibir la hostia consagrada, la bandeja se le coloca debajo de la boca para evitar que ésta se caiga. Pero hoy, como tristemente está en desuso en muchas ocasiones, ha ocurrido que la Santa Comunión se cae al suelo. Y muchos de nosotros quizá ignoramos qué es lo que debemos hacer en este momento, pero recordemos lo que nos dice la Instrucción General del Misal Romano. Si se cae la hostia o alguna partícula, recójase con reverencia, pero si se derrama algo de la sangre del Señor, lávese con agua el lugar donde hubiera caído y después viértase esta en el agua sacrarium.
Entonces hay que tener mucho cuidado, no es como que a mí el sacerdote intentó dar la comunión, se me cayó, me paro y me voy como si nada hubiera pasado. Recordemos que es el cuerpo de Cristo, no es ninguna otra cosa material que se haya caído, sino que es el mismo Señor Jesucristo quien ha sido derramado al suelo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de recoger la hostia, de consumirla y pedirle entonces al ministro que venga a limpiar el lugar en donde el cuerpo de Cristo ha sido derramado. Acerca de lo que nos comenta Yare, es muy importante para todos los católicos informados darles un consejo, qué hacer en el caso de, por ejemplo, que me le lleguen a negar. En ese momento, lo prudente, ¿verdad? Lo correcto no es discutir en medio de la celebración. Pues bueno, en un acto de obediencia quizás uno se parará y comulgará. Pero tú como laico estás en todo tu derecho y también es tu obligación al final de la misa acercarte al párroco, acercarte al sacerdote y en manera de respeto, pero correctamente decirle, ¿por qué? Preguntarle el por qué se le ha negado la comunión y sobre todo más se les niega a las cuestiones de rodillas, cuando por ciertas circunstancias, cuando el derecho lo permite, etcétera. Solo recordar que incluso la comunión de rodillas es como se comulgaba hace muchísimos años, como la iglesia siempre ha comulgado, y tú tienes el derecho de preguntar en un diálogo de respeto. Ok, continuamos en esta parte. También no le es lícito a los laicos acercarse hasta el altar y agarrar por ellos mismos las hostias y el cáliz. Esto lamentablemente ha ocurrido en diferentes países del mundo y con la pandemia también hubo algunas noticias donde se caían estos abusos litúrgicos y no es correcto. El laico no puede acercarse, no puede tomar por sí solo. No caigamos en falso tradicionalismo. Hay que recibirla correctamente de manos del sacerdote o del ministro correspondiente. También una práctica que en algunos lugares puede llegar a realizar por la emotividad, por la emoción, pero que también es incorrecta, es el hecho en las misas del matrimonio, que el novio o la novia le quiera dar la comunión a su ya esposo o esposa. Esto tampoco es correcto, sino que el sacerdote mismo debe dar el cáliz y cuerpo de Cristo a cada uno de los nuevos esposos. Finalmente, es muy importante que se cuide que no se dé durante la misa otra cosa que no sea el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo consagrados. Recordemos hace algunos años como cuando estaba en preparación el Sínodo de la Amazonía, en algunas zonas de Brasil estaba la propuesta de cambiar el vino por otro tipo de bebidas y el pan por otro tipo de sustancias típicas de la región. Y es que volvemos a lo mismo. Las cosas esenciales, las cosas que son de nuestra liturgia no se pueden cambiar y son estos abusos litúrgicos que al final lo que pretenden las personas que empiezan a motivarlos es dañar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que de nosotros empecemos a desvincularnos del verdadero significado y de quién es la Eucaristía. Recordemos que todo tiene un motivo, todo tiene un porqué y nosotros no tenemos por qué querer modificar lo que ya está prescrito por nuestra Santa Madre Iglesia. Hablemos ahora acerca de la concelebración. Cuando un sacerdote está concelebrando junto con otros y estos van a recibir también la Sagrada Comunión, una vez que el sacerdote se la va a dar a otro, no debe pronunciar las palabras el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo o el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que únicamente se la tiene que dar o incluso el sacerdote pasa al altar a consumir la Santa Comunión. Caso contrario, cuando se nos da a los fieles, cuando el sacerdote se acerca a nosotros, eleva la hostia y nos dice el cuerpo de Cristo, a lo que nosotros respondemos amén, porque así está prescrito en el misal romano. Ahora también, para administrar la Sagrada Comunión en las dos especies, el párroco, el sacerdote, tiene que tener mucho cuidado y estar atento a las circunstancias que se están viviendo en ese momento en la iglesia o incluso entre los laicos para evitar cualquier peligro, incluso que sea pequeño, de profanación. Finalmente, el documento nos va mencionando algunas consideraciones que se deben de tener para recibir la sangre de Cristo, que en nuestras celebraciones cotidianas vemos que es menos común. Dice que, que se debe de omitir el dar la sangre de Cristo en 5 circunstancias. Cuando el número no se pueda calcular correctamente el vino
y pues por consiguiente a todos los que están participando no se les pueda dar las dos especies. En segundo lugar, cuando no sea posible o tenga mucha dificultad el acceso hacia el cáliz y que pueda provocar quizás que se derrame o que haya un acto de profanación. En tercer lugar, cuando no se conozca ni la calidad ni la procedencia del vino que se está ocupando para consagrarse. En cuarto lugar, cuando el número de ministros es insuficiente y finalmente si gran parte de la comunidad no, por diferentes circunstancias no está dispuesta a participar de las dos especies. También recordemos que el laico no puede mojar por sí mismo la hostia consagrada ni puede recibir la comunión en las dos especies en la mano, ya que nosotros no podemos tocar la sangre de Cristo con nuestra mano. Y bueno, para esto se nos tiene que dar entonces la comunión en la boca. También recordemos que está prohibido, también como ya lo mencionó Tobit, el uso de pan que no sea consagrado. Y también durante la celebración de la Santa Misa, si se va a realizar en las dos especies la Sagrada Comunión y hay muchísima gente y no abastece un solo cáliz, se pueden utilizar otros cálices, pero al momento en que el ministro y los sacerdotes regresen al altar, este cáliz no se puede combinar uno con otro para que así evitemos que pueda ocurrir cualquier tipo de agravio a tan grande misterio. Por último, Catolín, recordemos que según la normativa establecida por los cánones, quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión latae sentideae reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical. Por lo tanto, es nuestro deber como cristianos, como laicos, que cuidemos siempre la Sagrada Comunión en el momento de la Santa Misa, que evitemos cualquier tipo de acto sacrílego, cualquier tipo de agravio, porque la comunión es un don, es un regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. No es un derecho que tengamos, no porque yo soy cristiano, no porque yo hice mi primera comunión, tengo el derecho de recibirlo y de hacer con él lo que yo quiera, sino más bien es un regalo que el Señor nos ha hecho y deberíamos entonces sentirnos dichosos porque hoy lo recibimos, porque hoy lo tenemos, pero esto también nos conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que cuidar el cuerpo y la sangre de Cristo recordando lo que es y no como cualquier otro alimento que consumimos a lo largo del día. Finalmente, queremos invitar a todos los católicos informados a asistir presencialmente a la Sagrada Eucaristía, de no tener miedo de recibir a Cristo en la boca, porque a veces se nos han metido tantas ideas con o sin pandemia de alejarnos de la Eucaristía. Y cuando vemos, Cristo no nos va a contagiar de nada al recibirlo en nuestros labios. Tenemos que creerle al amor de Dios, tenemos que creer que Cristo mismo está presente en la Sagrada Eucaristía. Y bueno, católicos, seguirlos exhortando en estos tiempos que se han alargado a ir presencialmente a la misa y volver a comulgar, si es posible, de rodillas y en la boca. Bueno, estos son los elementos que nosotros les queríamos compartir acerca de la Santa Comunión. Esperamos que los consideren, que lo tomen en cuenta. Ahora que ya no ignoramos todas estas faltas que nosotros podemos cometer, estemos bien atentos para que no cometamos algún acto sacrílego contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo de nuestra parte y despedimos este segmento con un fuerte aplauso. Es momento ahora de pasar a nuestro último segmento, que es Orando y Confiando, donde vamos a interceder por cada uno de ustedes. Recibimos a Jorge Caro con un fuerte aplauso.
Iniciemos dando gracias a Dios por el sacrificio que hizo por nosotros al entregarse en la cruz para que nosotros pudiéramos recibirlo hoy en día en esta Eucaristía que hoy muchos de nosotros ya fuimos. Te damos gracias, Señor, porque has llegado a nosotros de una manera tan humilde, de una manera tan pequeña, que llegas a cada espacio de nuestro corazón, de nuestras vidas y de nuestras almas. Gracias, Señor, porque a través de la Eucaristía nuestra alma puede fortalecerse, nuestra alma puede estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por cada sacerdote que a través de su homilía nos regala una palabra de aliento para seguir descubriendo cada vez más que nos amas, para seguir descubriendo nuestras vidas como familias, para seguir descubriendo también nuestras vocaciones y lo que debemos hacer para servirte. Gracias por esos tips que hoy nos regalas con nuestros hermanos, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer durante una Eucaristía. Gracias, Señor. Vamos a pedirle al Señor, cada vez que vayas a misa, que nada te distraiga, que cada hermano que esté a tu lado no le prestes ninguna atención más que al Señor, más que a las palabras que el sacerdote te dice y hace para que esta consagración se pueda llevar a cabo. Únete en oración en silencio cada vez que estés y repite y responde esas aclamaciones que debemos hacer en cada momento. Porque hay oraciones que a nosotros no nos corresponden. Únicamente lo que el Señor pide que le digamos, solamente serles fieles. Gracias, Señor, porque te haces presente siempre en cada Eucaristía, en cada consagración, haciendo el milagro de venir hacia nosotros. Señor, tú has hecho milagros a través de cada Eucaristía, en muchos hermanos, porque hay testimonios. Así que el hermano que hoy me está escuchando, que hoy está viendo este programa, cada vez que vayas a misa, y si tienes alguna necesidad, no dudes en que Jesús te hará un milagro cada vez que Él se haga presente. Gracias, Señor, porque también has sanado muchas de nuestras heridas en el momento en que nosotros te recibimos. Nuestras enfermedades también han sido curadas cada vez, Señor, que te derramas en nosotros. Y queremos pedirte, Señor, el día de hoy, con un corazón sincero y con un verdadero arrepentimiento, la ofensa que hacemos al recibirte en nuestras manos que no son dignas de recibirte, Señor. Te pedimos que a todos aquellos hermanos que tienen miedo de recibirte, Señor, tú en cada Eucaristía les devuelvas esa fe, esa convicción de que nada les puede suceder si tú estás con ellos. Hoy queremos pedirte también, Señor, por los hermanos que están enfermos, especialmente por la salud de nuestra hermana Lilian Palmeros. Es una hermana que no ha perdido la fe a pesar de todas las pruebas que tú les has puesto, Señor. Es un testimonio grande para la comunidad y para muchos de nosotros. También te pedimos por la salud de Brandon Becerra. Si hoy nos estás escuchando, no pierdas la fe que el Señor, a través de su Eucaristía, a través del milagro y al hacerse presente, puede sanar esa necesidad, esa enfermedad, esa angustia que hoy tú tienes.
Te pedimos, Señor, que a todos nos fortalezcas, y a un hermano que hoy nos pide su intercesión, Isidro Aguilar Viveros. De corazón, hoy en esta oración, la hacemos especialmente por cada uno de ustedes, y también por las almas benditas del purgatorio, porque hoy, Señor, has llamado a tu presencia a muchos hermanos, algunos que conocemos y algunos que no los conocemos, pero que tú, Señor, les has permitido que hoy abandonaran este mundo para llegar hacia ti. Hay muchos hermanos que han ido directamente hacia ti y muchos que se han quedado en el proceso del purgatorio para poder arrepentirse de todo aquello que pudieron haber hecho en este mundo, que posiblemente fue haber sido no confiar en ti. Gracias, Señor, por esto que hoy nos regalas, por el amor que nos tienes y porque podemos recibirte todos los días, en cada Eucaristía, no solamente cada 8 días. Te invito, hermano, a que asistas a misa cada vez que puedas. Amén. Agradecemos y despedimos con un fuerte aplauso a Jorge Caro. Damos pasos a los últimos comentarios de este programa. Mandamos saludos a Maritza Cabrera, a Lilian Palmeros, a Marta Aguilar, a Luz García, Yolanda Márquez, Alejandro Cuetro, Ana Rodríguez, Gislanda. María Teresa nos comenta: muchas gracias por sus temas, muy buenos, Dios los bendiga. También nos comenta Sandra Luz López: gracias por este tema sobre la Eucaristía, para no agraviar a Jesús por desconocimiento. Y vamos con las encuestas finales sobre las preguntas. La primera pregunta: ¿cómo debe ser la participación de los fieles laicos durante la celebración de la Eucaristía? Aquí me faltan las respuestas, pero denme un segundito. Bueno, la mayoría, ¿cómo reciben la Sagrada Comunión? La mayoría pone que de rodillas, así que muy bien, muchas felicitaciones para todos ustedes. Y esas son las respuestas que tenemos hasta el momento. ¿Yare? Sí, Tobit. Bueno, también por aquí yo también tengo las respuestas a la pregunta: ¿cómo debe ser la participación de los fieles laicos durante la celebración de la Eucaristía? La mayoría ha respondido a la respuesta correcta, que es la siguiente: participación activa, manifestando el sacerdocio común de los fieles. Así que muy bien, Catolins, muchas felicidades. Y también a la pregunta si han leído el Redemptionis Sacramentum, la mayoría de los Catolins nos ha dicho que no. Así que los invitamos a que por ahí la busquen en internet, que ahí la pueden encontrar muy fácilmente, y conozcamos entonces cuáles son aquellas cosas que se deben y no se deben hacer durante la celebración de la Santa Misa. Les recordamos que el día de mañana estaremos transmitiendo desde la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen tanto la hora santo como la Santa Misa, 5:30 y 6:30, para que nos acompañen y, bueno, los que estén desde casita puedan seguir disfrutando de su misa, pero los que puedan venir presencialmente, ya sea a esta capilla o a otra más, pues lo hagamos para seguir en contacto con nuestro Señor Jesucristo. También los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan enterarse del contenido que tenemos preparado para ustedes desde nuestros podcasts,
TikToks, nuestras buscaminas por ahí, tenemos algunos cartones de fe y bueno, que estén al pendiente de todas las notas también que vamos subiendo, nuestras columnas y puedan estar informados acerca de todos los acontecimientos que ocurren alrededor de nuestra iglesia. Le queremos agradecer a la productora Katia Ortega por este programa, por el cafecito y también le queremos pedir la cuenta el día de hoy porque esto fue un café Con 3 de fe.